En este vídeo te voy a explicar mi experiencia y te voy a dar mi punto de vista respecto a un error que veo que se suele cometer mucho en el mundo de los negocios y del emprendimiento. Esta idea surge a raíz de una llamada 1 a 1 que he tenido hoy con un cliente que hace 2 años que emprendió un negocio, es autónomo, y que me ha explicado algo que ha resonado mucho conmigo, con lo cual me he sentido muy identificado y creo que, en vista retrospectiva, en su momento cometí quizá este mismo error del cual te voy a hablar y que seguramente tú también puedas estar cometiendo. Y es básicamente pensar que tu negocio lo es absolutamente todo y que vale la pena sacrificar según qué cosas por simplemente sacarlo adelante o escalar. Y te voy a decir por qué creo que eso es un error. Hoy hablando con Marcos, mi cliente, él me ha explicado que en un pasado llegó a tener un muy buen físico y le gustaba mucho entrenar. De hecho, acabó recurriendo a mí y entrando al programa precisamente porque sentía que había tenido un pequeño descontrol en ese ámbito y bueno, sentía que necesitaba ponerse en manos de alguien, rendirle cuentas a alguien para subsanar ese hecho. Y es perfectamente comprensible, de hecho es algo que yo recomiendo, ponerse en manos de un profesional para cualquier área de tu vida que quieras perfeccionar, una persona que ya haya pasado por ahí y que se dedique a ello. Y en este caso, pues nosotros, que nos enfocamos en precisamente gente como él, gente con poco tiempo, con trabajos exigentes, emprendedores, empresarios, a que cojan y cambien su vida y transformen su físico, pues me ha explicado que eso, que le estaba destinando muchas horas al negocio, que no era lo suficientemente eficiente en el gimnasio, que no estaba pudiendo ir todo lo que a él le gustaría, porque simplemente le estaba dedicando todas esas horas a su emprendimiento. Como os digo, es algo que yo durante mucho tiempo cometí, un error que cometí. Y pese a que el entrenamiento es mi vida y nunca lo dejé de lado, sí que prioricé otras cosas que indirectamente repercutieron sobre mi físico. Y yo creo que eso es un error. En primer lugar, porque bajo mi punto de vista no tiene sentido escalar tu negocio al máximo si eso no conlleva un equilibrio en todas las áreas de tu vida. Yo, por desgracia, he acabado dejando de lado relaciones personales, he acabado dejando de lado mi físico, he acabado dejando de lado sobre todo mi descanso, que era un área que había pulido durante mucho tiempo, porque esto no sé si lo sabéis, pero yo durante mucho tiempo tuve muchos problemas con el sueño, hasta que empecé a pulir pues esa higiene del sueño y demás. Y recientemente, cuando estaba en etapa de escalado en mi negocio, pues volví a caer en esos malos hábitos que repercutían en descansar mejor. Bajo mi punto de vista no tiene sentido sacrificar tu salud, tu rendimiento, tu salud mental realmente también. En mayor o menor medida obviamente vas a tener que pagar el precio de lo que implica tirar adelante un negocio, pero siento que hay formas de hacerlo de forma mucho más sostenible y mucho más inteligente. Y es ahí donde hablo del equilibrio. Siento que es especialmente interesante marcarte a ti mismo cortafuegos o obligarte a seguir adelante con esos hábitos saludables que sabes que incluso repercuten directamente en ti, y es algo también de lo que quiero hablar, de que muchas veces priorizar la salud repercute directamente en más ingresos pese a que pensemos que no. Es un poco algo que también digo con el ámbito del entrenamiento. Muchas veces pensamos que entrenar más es mejor y no necesariamente, y en este caso considero que también trabajar más no siempre repercute directamente sobre más ingresos cuando eso implica dejar de lado la salud. ¿Y por qué digo que para mí tener salud es mejor incluso a la hora de tener más ingresos? Pues porque básicamente, y esto es algo puramente fisiológico, cuando tú estás bien a nivel físico y obviamente estás bien a nivel mental, tienes mayor claridad, eres más eficiente, eres más creativo, tienes mejores ideas de alto impacto sobre tu negocio, y cuando estás en la rueda de simplemente trabajar más, simplemente escalar más el negocio, simplemente aplicar y dejar de lado otras áreas, no te das cuenta. Cuando estás en ese bucle no eres consciente de todo lo que estás dejando de lado hasta que te pasan mucha factura y realmente dices, oye, tengo que tomar cartas en el asunto. Por eso quiero hacer este vídeo, porque si este vídeo le llega a alguien en esa etapa concreta, de verdad, no sacrifiques o dejes de lado el entrenamiento, oblígate al menos a entrenar 3-4 veces por semana, de 45 a 50 minutos, ni siquiera te estoy diciendo que dejes mucho tiempo de lado, porque obviamente ahora mismo tu negocio o tu emprendimiento o tu trabajo, incluso si trabajas por cuenta ajena, pero tienes un buen puesto de trabajo, pues es tu prioridad. Y eso lo entiendo perfectamente porque al final es un incentivo extra para seguir mejorando, desarrollándote como profesional y como persona, pero no debes descuidar lo más importante que te va a llevar a escalar, que eres tú. Muchas veces dejamos eso de lado, dejamos esa idea de lado, y no tratarnos a nosotros mismos como atletas siento que es un error. Porque tratarte como atleta significa comer de la forma adecuada, entrenar de la forma adecuada, descansar, priorizar el descanso,
de la forma adecuada y tener la máquina que te va a llevar a generar dinero, que es tu físico y tu mente, de forma cuidada correctamente, vamos a decir. Y por último, y lo más importante para mí, y de verdad el mensaje final que quiero dar, que es algo que yo no he hecho en su momento o de lo que he pecado, considero que el mundo del emprendimiento, el mundo del escalado, el mundo del progreso profesional implica disfrutar del camino, pararte a oler las rosas de vez en cuando a lo largo del camino y disfrutar de lo que estás cosechando y de lo que estás creando y permitirte hacer un alto en el camino y no centrarte simplemente en más, aplicar, trabajar, porque cuando llega el momento en el que una vez en su momento soñaste llegar, te das cuenta de, vale, pero ¿y para qué todo esto? O sea, esto era lo que quería lograr, ya estoy aquí. Y todo el camino que he recorrido, las personas que he dejado atrás, el haber sacrificado mi salud, el haber sacrificado mi físico, ¿realmente ha valido tanto la pena? Muy probablemente no. Y no porque no haya valido la pena la meta en sí, sino porque no hemos disfrutado del camino. Hay una frase que me gusta mucho, que digo mucho, que para mí la meta no es la meta, sino el camino hacia la meta. Es todo aquello que construimos a lo largo del camino, cómo nos desarrollamos, cómo mejoramos como personas, las personas incluso que conocemos a lo largo del camino, que nos empujan a ser mejores o que quizá nos retrasan un poco, pero nos hacen el camino más llevadero y lo típico de... y lo que se suele decir, la frase que se suele decir de si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado. Todas esas cosas muchas veces las dejamos de lado y considero que es un error. Ya os digo, es un error que yo he cometido, que a día de hoy, pese a que sigo escalando y sigo muy contento y muy motivado con mi negocio, intento de vez en cuando permitirme y decirme a mí mismo, tío, estás en un muy buen punto, disfruta de todo lo que estás haciendo, esto, la comunidad en redes sociales que he creado, el negocio que he creado, el equipo que tengo, los clientes que tengo, que son una maravilla, de verdad. Hoy en la llamada con Marcos estaba pensando constantemente, tío, qué guay poder estar ayudando a una persona que está aportando un valor a la sociedad, que está creando un emprendimiento, aportando algo al resto de humanidad. Es muy de valorar, es muy de tener en cuenta y cada vez me lo digo más, me permito más pues tener ese equilibrio en todas las áreas de mi vida, el destinar más tiempo quizá a la familia, un área que antes había dejado descuidada, a las relaciones personales que al final no valoro tanto, pero joder, son las personas por las que al final nos esforzamos tanto y trabajamos tanto porque ellos vean y disfruten de los frutos que vamos logrando a lo largo del camino. Y sobre todo, y lo más importante, lo que quiero que os quedéis es esto. Disfrutar el camino del desarrollo personal, del desarrollo profesional, del desarrollo integral, es lo que realmente va a hacer satisfactorio aquello que logramos, aquel resultado que obtenemos y la meta a la cual llegamos. Porque si no, insisto, y es algo que me ha pasado a mí también, cuando llega lo que tanto anhelábamos, nos damos cuenta de que no era para tanto y que no valía la pena sacrificar tantísimo de lo que hemos sacrificado, más teniendo en cuenta que podríamos haber llegado a la misma meta quizá un poco más tarde, pero disfrutando mucho más y siendo mucho más felices, que al final ese es el verdadero camino. Así que no se me ocurre mejor despedida para este vídeo que simplemente recordarte que tu negocio no lo es todo y lo que sí que lo es todo eres tú. Es la gente que te rodea y es, al fin y al cabo, tu crecimiento y tu progreso. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero que te haya molado, espero que me dejes por comentarios qué te ha parecido la reflexión y ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente.